Buenos días. Vamos a empezar la reunión del día de hoy. Es el club de revista a cargo del grupo A de San Vicente. Nuestra asesora, la doctora Catherine Lopera, y pues vamos a hablar de un tema un poco polémico y nos pareció como importante comentarlos. Vamos a empezar. Entonces, buenos días a todos. La pregunta que planteamos para, digamos, desarrollar este club de revista fue: ¿existen factores predictores de muerte temprana en los pacientes in extremis que se someten a cirugía urgente por abdomen agudo? Entonces, vamos a abordar unas generalidades, una calculadora de riesgo quirúrgico. Vamos a mencionar la pregunta PICO y posterior a eso vamos a tratar de analizar entonces los artículos que hemos propuesto y al final la idea es dejar unas conclusiones frente al tema. Con respecto entonces a unas generalidades y unos conceptos, digamos, básicos para poder adentrarnos a esa parte de estimar el riesgo de mortalidad en pacientes que se someten a cirugías emergentes y que están en una condición in extremis, hay que hablar un poco entonces de lo que corresponde a cuándo no operar. Quizá tomar una decisión de cuándo no operar sea de las decisiones más difíciles en la que nos vemos involucrados los cirujanos en el día a día, y resulta no es sencillo realmente pues definir cuándo una intervención no va a, digamos, generar los objetivos terapéuticos que se plantean y por el contrario vamos a ocasionar más daño en el paciente. Con esto entonces nace un concepto que vamos a conversar o vamos a hablar sobre él durante toda la charla, que es la futilidad. Desde la semántica entonces la futilidad se define como aquello que es inútil o aquello que no tiene relevancia o que no tiene una importancia. Ya en el acto médico como tal, es todo aquello que implica una aplicación que está desaconsejada en un caso concreto porque no es clínicamente eficaz o no va a mejorar o no va a impactar en el pronóstico del paciente, en los síntomas o en la enfermedad intercurrente, o porque se provee que va a tener efectos deleterios desproporcionados al beneficio esperado para el paciente y sus condiciones familiares, económicas o sociales. Entonces vamos a ir acercándonos un poco más y vamos a desglosar otras definiciones de futilidad. Desde el ámbito clínico, entonces, podemos definir también futilidad de dos maneras: una futilidad cuantitativa y una cualitativa. Esta futilidad cuantitativa, un poco más objetiva que la segunda, nos habla de que corresponde a una valoración científica, es decir, una estimación que hacemos de cuánto porcentaje o qué tanta probabilidad de éxito tiene una intervención o un tratamiento que le vamos a ofrecer a un paciente. O bien dicho de otra manera, cuál es el porcentaje de fracaso que tiene esa intervención. Para la pregunta de a qué pacientes no operar en condiciones extremas, realmente pues se han generado diferentes investigaciones que han intentado plantear calculadoras o escalas de riesgo que se han basado en datos de estudios retrospectivos como estos que proponemos acá. Sin embargo, se quedan cortos a la hora de estimar o hacer una aproximación individual del paciente, por lo que se ve en el común denominador en el día a día pues es una estimación desde lo que se hace de la experiencia individual. La otra parte es una futilidad cualitativa que involucra entonces qué tanto puedo yo recuperar al paciente con la intervención que le voy a plantear, cuál es esa funcionalidad y esa calidad de vida que le voy a ofrecer. Por eso este concepto es mucho más controversial que el primero, porque se ve pues involucrado concepciones de lo que es aceptable y no aceptable éticamente y más allá de eso conceptos desde la parte cultural de los pacientes. Entonces, ¿será que existe un concepto, una definición más bien para responder a esto de futilidad quirúrgica? Muy probablemente no sea tan claro y de eso se trata también todo lo que vamos a conversar hoy, pero es cierto que muchas veces los pacientes que están in extremis, el beneficio terapéutico que se va a encontrar después de una intervención va a ser nulo o insignificante y ahí por el contrario va a generar un falso aumento de la esperanza de vida y un retorno a la funcionalidad que muchas veces no vamos a conseguir. Es un dilema común que, como lo mencionamos, a pesar de lo frecuente, no tenemos en contraste evidencia sólida o recomendaciones que nos permitan actuar al respecto.
pero es claro que, por ejemplo, la muerte posoperatoria inmediata sugiere o da a entender que las intervenciones que se hicieron previamente no fueron, digamos, importantes o relevantes y muchas veces no iban a cambiar el pronóstico del paciente. Por el contrario, todos esos tratamientos que se ofrecen y que son incongruentes con el estado clínico del paciente van a tener otros efectos deleterios, un trastorno de estrés postraumático, dolor complejo para las familias y acompañado a esto una angustia moral y agotamiento del personal médico o sanitario. Es por eso importante definir que se ha intentado durante mucho tiempo establecer escalas de riesgo y calculadoras para predecir esa futilidad quirúrgica. Hablando un poco sobre consideraciones éticas, la ética como tal es todo aquello que involucra los principios que nos permiten tomar unas decisiones sobre lo que es moralmente o no correcto, y dentro de esa ética vamos a desprender otros conceptos que es la ética quirúrgica, y en sí es importante hacerlo porque dentro de la naturaleza procesal la cirugía como tal tiene un comportamiento muy distinto que lleva a que las acciones que se tomen en el campo quirúrgico o nuestro día a día tengan, digamos, un análisis muy diferente a los problemas o los dilemas éticos que normalmente se estudian por fuera de esta rama. Acá el núcleo fundamental va a ser la relación médico-paciente y se va a basar en tres componentes como tal. El primero es una ética basada en la acción, porque la cirugía es una disciplina que no se fundamenta en la especulación o el análisis, sino que la mayor parte del ejercicio se basa en la acción, entender al cuerpo como un objeto y en una ética de relación, una relación donde prima lo humanístico y donde no solamente hacemos un acto mecánico o técnico. Finalmente, entonces, la toma de decisiones en cirugía involucra muchos aspectos. Inicialmente está basada en la idoneidad, la aceptabilidad y los estándares de atención que pues, se han establecido a través de la medicina basada en la evidencia, pero también es cierto que de unas competencias blandas los cirujanos tenemos algunas virtudes o deberíamos tener algunas virtudes que son algunas como la perseverancia, la puntualidad, la justicia, la honestidad, la amabilidad y el trabajo en equipo, adicional a una clara competencia técnica que permita dominar todos los aspectos técnicos casi a la perfección en cirugía. Y esto siempre basado en principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Todo eso se adquiere como un producto de la educación prolongada y sostenida y adicionado a un ejercicio repetitivo desde la experiencia profesional. Precisamente por eso se buscó hacer de una manera más objetiva, calcular ese riesgo quirúrgico en el postoperatorio pues, de los pacientes. Y entonces el American College of Surgeons, por medio del National Surgical Quality Improvement Program, lo que hizo fue recolectar datos de pacientes con el riesgo preoperatorio y también las complicaciones posoperatorias de 1.414.000 pacientes provenientes de aproximadamente 393 hospitales en Estados Unidos. De esta información se tomó las variables clínicas para poder desarrollar la calculadora. La calculadora tiene 21 variables predictoras que dentro de estas variables predictoras se encuentran como en la parte demográfica del paciente, la edad, el sexo también, el ASA, si tiene diabetes o no, si requiere uso de ventilación, si tiene antecedente de POC, diálisis, requerimiento de diálisis, el índice de masa corporal del paciente, si tiene antecedente de cáncer metastásico. Adicionalmente a esto, se toma en cuenta el procedimiento a realizar al paciente y secundario a esto, las 8 complicaciones o 8 desenlaces adversos que puede presentar un paciente en un procedimiento quirúrgico: mortalidad, neumonía, complicaciones cardíacas, infección del sitio operatorio, infección de vías urinarias, trombosis venosa profunda o también falla renal. Toda esta información entonces se llevó a la calculadora de riesgo quirúrgico con base pues, a estos datos recolectados y se buscaba estimar el riesgo de un desenlace postquirúrgico desfavorable, ya sea la muerte o pues complicaciones, con la intención de facilitar la toma de decisiones para el paciente, para también el familiar de cirugías electivas, pero también poder discutir el riesgo de una cirugía urgente o emergente. Entonces acá tenemos la calculadora del riesgo, acá está el QR si quieren escanear para poder acceder a ella. Acá tenemos inicialmente el procedimiento a realizar, que se coloca pues el código o como tal el procedimiento que se va a realizar.
También acá se coloca si hay alguna otra opción terapéutica, ya sea manejo médico nada más, si no hay ninguna otra opción quirúrgica o si hay otra cirugía que se podría someter al paciente. Y acá están las 21 variables que se tomaron de este programa, que como comenté, la edad, sexo, el estado funcional del paciente, el ASA, si usaba esteroides en los últimos días, presencia de ascitis en los últimos 30 días, el requerimiento de ventilación, diabetes, disnea, el antecedente de POC, diálisis, falla renal y el índice de masa corporal del paciente. Adicional a esto, se tomó también una variable importante, que si el paciente era geriátrico o no, ya que esto genera una estimación mayor del riesgo y se tomaban entonces si requería uso de movilidad asistida, bastón, caminador, silla de ruedas, también si tenía antecedente de caídas, si tiene antecedente de demencia o de alteración cognitiva, si venía el paciente de un hogar geriátrico o no. Esto generaba una mayor estimación del riesgo. Acá entonces tenemos los resultados que muestran los 8 desenlaces que se pueden obtener en lo que comenté de infección del sitio operatorio, de trombosis venosa profunda, la mortalidad, también la trombosis venosa. Todos estos resultados se tomaron acá en porcentaje, si estaba por encima del porcentaje basal o si estaba por encima del porcentaje que le generaba un riesgo mayor al paciente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos pues la mortalidad, el riesgo de la mortalidad en esta paciente haciendo como un ejercicio era del 55% y que el basal era del 4.5% como para un paciente que no tuviera los factores de riesgo dentro de las 21 variables que ella presentaba. Y adicionalmente tenemos también un ajuste, un score de ajuste para el cirujano, que eso va fuera de las 21 variables que ya estaban dentro de la calculadora. Es decir, si el cirujano consideraba que había un factor adicional de esas 21 variables que le podía estimar un mayor riesgo a ese paciente, se coloca acá ese ajuste del riesgo. Entonces, si yo ajustaba el riesgo, acá lo que es los valores de mortalidad, de infección del sitio operatorio, me aumentaban en porcentaje. Eso es algo ya personal y que solamente se debe ajustar en caso de que ese riesgo adicional que tenga el paciente esté por fuera de esas 21 variables que se evalúan en la calculadora. Entonces, la pregunta pico que tenemos el día de hoy, los pacientes son los pacientes con abdomen agudo en estado crítico. El grupo de intervención y el de comparación son los pacientes quienes sobreviven a la intervención quirúrgica versus los que no sobreviven, y el resultado es la futilidad quirúrgica y los factores asociados a ella. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, el primero de los artículos que les traemos es la muerte posoperatoria temprana en pacientes con riesgo extremo, una perspectiva sobre futilidad quirúrgica. Esto es un estudio hecho en Estados Unidos, es un estudio retrospectivo y usó la base de datos de la NSQIP del Colegio Americano de Cirujanos. Este estudio incluyó los pacientes entre 2007 a 2015, mayores de 18 años, y que pues se les realizó los siguientes 5 procedimientos de emergencia: una colectomía, resección de intestino delgado, control de sangrado por úlcera gástrica mencionada, o la parotomía exploratoria y adhesiólisis. Entonces, ellos, pues obviamente no hay una definición clara de esto, entonces ellos tomaron pues como la iniciativa de definir qué era un riesgo extremo, y usando la calculadora de la Asociación del Colegio Americano de Cirujanos, riesgo extremo lo definieron como una mortalidad estimada mayor al 75% por la calculadora, y ese valor mencionan que fue tomado pues de manera arbitraria, pues ellos les pareció que era el valor adecuado, y la definición de futilidad la tomaron como un riesgo extremo más una mortalidad en las primeras 48 horas. Mortalidad, ¿por qué las primeras 48 horas? Pues ellos definen porque es una mortalidad atribuible a la intervención. Hablan de que en las primeras 48 horas un paciente pues tiene este desenlace, quiere decir que la cirugía no mejoró el curso del paciente, es un intento no exitoso de salvar vidas, y además pues mencionan que el gran número de muertes
que tuvieron en el estudio cuando lo revisaron, pues, se dio en las primeras 48 horas, entonces que mejoraba el rendimiento pues, como del estudio. En cuanto a, pues, ¿qué más querían medir? Definieron como desenlaces secundarios la morbilidad, o sea, las complicaciones en su mayoría posoperatoria y el destino de los pacientes al alta. ¿Para dónde iban? Si iban para... Ahorita les continuamos con eso. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Tuvieron un total de pacientes que cumplieron criterios, 94.350. De esos 94.350, 92.500, casi un poquito más, no se definieron como riesgo extremo. Esto era el 98.1% y riesgo extremo, a que cumplían más del 75% de riesgo según la calculadora, eran 1.794, que es aproximadamente el 1.9%. El valor promedio de las pacientes que no tenían riesgo extremo fue 82, que tenían riesgo extremo era de 82.9% y el valor promedio de los que no eran riesgo extremo quirúrgico fue de 12%. En cuanto a riesgo extremo, pues digamos que las características demográficas de los pacientes pues llamó la atención que la mayoría eran hombres, el 51.9%, aproximadamente casi el 32% de los pacientes eran mayores de 80 años y la mayoría eran totalmente dependientes, un poquito más de la mitad. Esto habla de que pues, son los pacientes con mayor riesgo y que pues, en general tienen mayor mortalidad a 30 días. Y en cuanto a los procedimientos quirúrgicos, pues el que más se realizó fue la colectomía, no mencionan por qué, adiciolisis como segundo procedimiento y resección intestinal, no se menciona tampoco qué segmento, como tercer procedimiento. Aquí llama la atención, esta es la tabla 1, llama la atención sobre todo en los pacientes, en la segunda columna, perdón, esos pacientes que no tienen riesgo extremo y en la tercera columna los pacientes que tienen riesgo extremo. Llama la atención que a medida pues, que va aumentando la edad, va aumentando el riesgo con un pico entre los 65 a 79 años y caso contrario pasa en los pacientes sin riesgo extremo. También hay una relación con el ASA, los pacientes ASA 4, pues digamos que eran los que mayor pues, riesgo tenían o mayores valores en la escala dieron, sobre todo pues, y pasaba lo mismo, los pacientes sin riesgo iban disminuyendo en la escala. Y en cuanto al estado funcional, los pacientes completamente dependientes, pues como los mencioné antes, fueron los que mayor riesgo tenían de mortalidad. En cuanto a los desenlaces, aquí en la tabla, pues en la tercera fila, pues es la definición de futilidad, muerte en las 48 horas. Llama la atención que los pacientes con riesgo extremo tuvieron un 31.6% de muertes o de futilidad, por decirlo de alguna manera, comparado con los pacientes que no tenían riesgo extremo, que solo fue un 3.8%. Para un total, pues obviamente la población de los pacientes sin riesgo era mayor, entonces da un 4.3% de futilidad, pero pues porque esta población era más alta, entonces arrastra. En cuanto a los desenlaces, las complicaciones específicas, la complicación más común fueron las respiratorias, seguidas por el sangrado, la sepsis, las complicaciones cardíacas y las renales. Todo eso pues uno esperaría pues por lo que hablamos de esta población, generalmente era la población más vieja, pero pues que va muy de la mano. Y en cuanto a al sitio o al alta, cuando las personas, pues a dónde eran dadas de alta, cuando daban de alta, la mayoría de los riesgos extremos, casi el 70% murieron durante la hospitalización. En cambio, pues con contraste o contrastando la población sin riesgo, la mayoría fueron dados de alta para la casa y llama la atención que solo el 5, casi el 6% de la población de alto riesgo fueron a casa después de la hospitalización. El resto o iban a pues, como a un hogar de paso o a un centro de rehabilitación. Entonces, en cuanto a los desenlaces, como les mencionamos, el riesgo extremo
el 31% de los pacientes fue fútil versus el 3.8% de los pacientes que no tenían riesgo extremo, eso con una P estadísticamente significativa. Y la mortalidad a 30 días en general de los pacientes con riesgo extremo fue de 71.2% versus 11.8% de los no riesgo, de los pacientes sin riesgo extremo, y fue una P estadísticamente significativa. En cuanto al desenlace de las complicaciones, pues la mayoría de los pacientes con riesgo extremo tenían casi el doble de riesgo de sufrir algún tipo de complicaciones, y lo que les mencioné ahorita de las complicaciones cardíacas, respiratorias y renales. Entonces, ellos quisieron hacer el análisis de qué factores se relacionaban tenían una relación mayor con una cirugía fútil, con la futilidad. Entonces, lo que encontraron fue que los pacientes con mayores de 80 años tenían un OR de 6.25 veces, o sea, 6 veces mayor riesgo de sufrir o de tener una intervención fútil que los pacientes comparados, que los pacientes con entre 40 y 64 años, independiente del riesgo extremo. Además, encontraron que los pacientes parcialmente dependientes y dependientes tenían mayor riesgo quirúrgico, curiosamente los parcialmente dependientes mayor todavía, de casi 2 veces y media de pues, sufrir intervenciones fútiles. Además, los pacientes, es curioso, los pacientes con shock séptico se asociaban más a intervenciones fútiles, pues llama la atención porque una de las finalidades de las intervenciones es como revertir esos shocks sépticos. Y finalmente, el factor que más se asoció a intervenciones fútiles fueron los pacientes que definitivamente requirieron ventilación mecánica después de la cirugía, que aumentaba el riesgo de aproximadamente 12.77 veces el riesgo de intervenciones fútiles. Entonces, en cuanto a la discusión, pues ellos aceptan que la definición de futilidad era variable, entonces que puede, pues que haya sido tomada de una manera arbitraria, pero que tenían que definirla de alguna manera. Aparte de eso, hablan de que el estudio pudo verse, o muchas veces las intervenciones que realizamos influenciada por los deseos del paciente y los familiares, pues ya digamos que en el modelo médico que tenemos, que no es paternalista y el médico siempre tiene en cuenta los deseos del paciente, pues digamos que el incluir a los pacientes muchas veces terminan en manejos futiles. Dos tercios de los cirujanos, pues como lo mencioné, incluyen a los familiares en la decisión de cirugía o no. Sin embargo, hasta el 80% creen que las familias de esos pacientes no están en posición adecuada para decidir, no tienen la suficiente información o digamos que de cierta forma tienen sesgo. Como le mencioné antes, la definición de futilidad fue arbitraria en el estudio, y mencionan que la calculadora de riesgo ayuda a cuantificar el riesgo y poder tomar una decisión. En cuanto al análisis crítico de este artículo, fue un estudio retrospectivo basado pues, en la base de datos de los Estados Unidos, del Colegio Americano de Cirujanos. ¿Qué limitaciones encontramos? Que se desconocen pues, como algunos desenlaces y no hay descripciones de los procedimientos en cuanto a la duración y factores que se asocian al pronóstico, por lo que pues, digamos que uno queda un poquito ciego o no tiene toda la información para hacer el análisis de qué tipo o qué cirugías fueron más, pues hacer un análisis más a profundidad. En cuanto a lo de la definición de futilidad, que ya lo he mencionado varias veces, fue arbitraria la selección de los pacientes, pues nos parece que fue sesgada por el tiempo de mortalidad. Ellos lo que dicen es que aumentaba el rendimiento porque hubo mayor mortalidad. Entonces, si hubiera habido más muertes a las 72, quizás hubieran escogido también las 72 horas. Entonces, eso, digamos que fue un sesgo importante. En cuanto a la relevancia del estudio, la definición de futilidad y los determinantes, pues se relacionan con son relevantes para la práctica clínica, porque pues eso también impacta a nivel
pues de nuestros desenlaces y aparte de la parte económica de un hospital, porque pues estaríamos haciendo intervenciones que realmente no mejorarían el desenlace de los pacientes. La población estudiada es similar a la población que se atiende en nuestra práctica clínica, pues de eso no me cae como mucha duda. Y la cantidad de pacientes que incluyó me parece que fue bastante, fue adecuada y creo que fue en general pues, suficiente. Listo. En cuanto a las conclusiones, pues hace falta realizar el consenso que permita establecer una definición universalmente aceptada de futilidad. Hay escalas como el Koch y el Karnofsky que nos ayudan a tomar decisiones en cuanto a la calidad de vida que tendrán nuestros pacientes después de nuestras intervenciones, y la escala combinada con el riesgo quirúrgico creo que nos ayudan a objetivizar más la decisión. Y es un lenguaje espinoso, es un tema espinoso, perdón, sobre el cual se debería tener claridad de hablar el mismo lenguaje en todo, pues como servicio. El siguiente artículo que traemos es mortalidad en pacientes en estado crítico, la futilidad de la cirugía abdominal en urgencia. Este fue escrito principalmente por Milciades Ibáñez, es un profesor investigador de la Universidad del Rosario y trabaja en el Hospital Universitario Mayor de Medellín. Es coautor de más de 30 publicaciones. Esta investigación se hizo en el Hospital de Bogotá de Medellín y se publicó en el 2023 en la revista BMC de Cirugía. El objetivo primario que ellos proponían era proporcionar una información sobre la mortalidad postoperatoria en pacientes identificados como de riesgo extremo según la calculadora que ya les mencionamos, y además la relevancia de su consideración al momento de indicar un procedimiento quirúrgico. Es un estudio observacional de corte retrospectiva. Ellos realizaron historias clínicas de pacientes sometidos a la laparotomía de urgencia en el Hospital Universitario Mayor entre enero del 2018 y diciembre del 2019. El criterio de inclusión eran pacientes con un riesgo de mortalidad mayor o igual al 75% según la calculadora de riesgo quirúrgico. Y los de exclusión eran los menores de 18 años, que fue una reintervención, que la causa de la cirugía fuera por un trauma o que no se hiciera un seguimiento institucional. El seguimiento que ellos hacían era o hasta la muerte o 30 días posoperatorio. Las variables que ellos tenían eran las características demográficas como el índice de masa corporal, las comorbilidades, el requerimiento preoperatorio de vasopresores y ventilación mecánica, los laboratorios preoperatorios, índices y escalas como el Apache 2, el índice de fragilidad, el Bartel, el SOFA, los hallazgos intraoperatorios, la mortalidad y en qué momento se murieron en los primeros 30 días. El análisis estadístico se usó para las variables categóricas con la prueba exacta de Fisher y para las variables continuas con el Med-Winey en pacientes que sobrevivieron y los que no a las 24 horas y a los 30 días. Y una P menor a 0.05 fue estadísticamente significativo y todo se hizo en la base de datos Stata. Fue un estudio de riesgo mínimo, fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad del Rosario y ya les traigo los resultados. Fueron 890 laparotomías realizadas en este tiempo, de las cuales 50 pacientes tenían el criterio de inclusión. Cuando ellos ya hicieron miraron las características y compararon las demográficas, clínicas y quirúrgicas, a los 30 días, el 46 pacientes estaban muertos, o sea, el 92%. La edad media era de 82 años y predominaba el género masculino. Se dieron cuenta que al tener un índice de masa corporal, aumentaba el riesgo de mortalidad 30 días y esto era estadísticamente significativo, además de estar con soporte vasopresor, ventilación mecánica, tener una escala de Apache y SOFA alto, un Glasgow menor, índice de fragilidad menor, todo esto aumentaba el riesgo de mortalidad 30 días y fue estadísticamente significativo. En los hallazgos intraoperatorios, el 42% de los pacientes tenían una isquemia mesentérica, seguida de un 36% de peritonitis, y en 4 pacientes no hubo ningún hallazgo intraoperatorio que hubiera que resolver. Ya cuando miraban las variables estadísticamente significativas, se dieron cuenta que el Apache 2 era el mejor para predecir la mortalidad a los 30 días, y que esta escala era la que utilizaban y que era estadísticamente significativo. Además, hicieron un análisis bivariado entre los pacientes que fallecieron en las primeras 24 horas, que fueron 25, y los 25 que sobrevivieron después de la cirugía. Se dieron cuenta que este primer grupo, o sea, los que murieron en las primeras 24 horas, eran los que tenían mayor probabilidad de incurrir en una futilidad, porque en realidad fueron los menos beneficiados con un procedimiento quirúrgico. Ya cuando miraban los factores asociados a mortalidad en las primeras 24 horas, tener una PAFI baja, un lactato alto, una isquemia mesentérica global,
Todo esto era estadísticamente significativo y aumentaba el riesgo para que murieran en el primer día posoperatorio. Como se los dije, murieron 46 pacientes, de esos el 25 murieron en las 24 horas, otros 11 murieron en los primeros 3 días y el resto, o sea, 10, murieron en los 30 días posoperatorios. De los 4 pacientes que sobrevivieron, hablan que solo 2 se pudieron haber beneficiado de la cirugía, porque los otros 2 no hubo ningún hallazgo intraoperatorio que hubiera que solucionar. Entonces, esto nos habla que puede haber un escaso beneficio en estos pacientes en términos de supervivencia y nos lleva a reflexionar sobre una posible futilidad tanto cuantitativa y cualitativa de estos procedimientos. Además, ellos miraban el índice de Bartel, que les dio una media de 65, o sea, una dependencia funcional moderada en estos pacientes, y nos decían que un procedimiento quirúrgico, que ya es de un alto riesgo, podría deteriorar aún más la funcionalidad de este paciente en vez de mejorarla. Entonces, cuando ellos ya miraban las características demográficas, clínicas y quirúrgicas en las primeras 24 horas, también los pacientes con soporte vasopresor, ventilación mecánica y estas escalas alteradas aumentaba más el riesgo de que murieran en el primer día y esto fue estadísticamente significativo. Entonces ellos hablan que sería considerar esta calculadora como una herramienta de guía confiable en la decisión de realizar o evitar un procedimiento que probablemente vaya a ser fútil o inútil, para así evitar la exageración terapéutica. Además hablan que es legal y éticamente aceptable no realizar una cirugía si en ese paciente considera que va a ser exagerada o que en realidad no le va a servir para nada. Y que la decisión siempre estar dirigida al mejor interés del paciente y respetar siempre los deseos expresados por este previamente. Entonces nos hablan que siempre nos dicen que el cirujano se ve expuesto con una presión, ya sea por el mismo paciente, por la familia o inclusive por los colegas, a realizar procedimientos que uno podría considerar que no van a servir de mucho. Y esto se ve facilitado porque por lo general los cirujanos siempre quieren como arreglar lo que está mal por la inexperiencia o por preocupaciones tanto éticas como legales. Siempre tener un apoyo multidisciplinario, un comité de ética, cuidados paliativos, si el paciente tiene alguna creencia religiosa también se puede apoyar de esto. Y nos podemos tener como un método de 4 cajas. El primero es cuál es la indicación médica en realidad que este paciente tiene para llevarlo a una cirugía. Si este paciente se quiere o no operar, cuál es la calidad de vida que mi paciente tiene antes y probablemente si va a mejorar o empeorar. Y los factores contextuales, o sea, qué me está rodeando el paciente, qué me está llevando a esto. Entonces, el objetivo nunca debe ser hacer todo por el paciente, sino hacer lo mejor para el paciente. Las limitaciones de este estudio es que, como tal, nos incluyeron pacientes que tuvieran un riesgo menor al 75%, en los cuales también se puede incurrir en procedimientos futiles, que es retrospectiva y que la muestra es limitada. Como conclusiones, tenemos que es fundamental emplear todas las herramientas disponibles y basar las decisiones en la evidencia más sólida y objetiva posible, especialmente en casos de alto riesgo para evitar intervenciones médicas innecesarias. La decisión de no realizar una cirugía debe ser compartida siempre con el paciente, la familia y siempre basada en la evidencia y una conversación abierta sobre los riesgos y los beneficios. Considerar siempre los deseos del paciente, si es capaz de expresarlo en ese momento o si ya los había expresado antes. Tomar siempre las variables clínicas, los paraclínicos y los puntajes que nos hablan de la predicción de morbimortalidad para no realizar intervenciones inútiles y evitar siempre cirugías innecesarias, minimizar el dolor y el sufrimiento y maximizar la calidad de vida de estos pacientes. Muchas gracias. Bueno, quedamos atentos a comentarios. Inicialmente, va a hablar el doctor Juan Carlos Serra. Lo primero que voy a decir es que este tema es importantísimo, ¿cierto? Porque eso casi que depende que uno desahucie o no al paciente y más en el ámbito quirúrgico. Hay 2 cosas que creo que se tienen que separar y que no se pueden entender como igual, y es la futilidad con el paciente in extremis. Puede tener un paciente in extremis y no necesariamente las cosas que pueda hacerle vayan a ser futiles, porque la futilidad está más condicionada es con la condición de irreversibilidad del caso, ¿cierto? En algunas guías de reanimación incluso la futilidad la describe o la define en números como cuando la posibilidad de que cambie el curso de la enfermedad es menor al 1%. Entonces es muy charro porque entonces ahí ellos ponen dentro de ese paquete a los pacientes con exposición de masa encefálica, los decapitados,
los que tienen paro cardíaco no presenciado, o sea, un montón de cosas que no cabe discusión que independientemente de lo que yo le haga, va a fallecer. O sea, en eso prácticamente se cuida mucho, porque es que eso es lo que condiciona la futilidad. Y lo otro es que no todas las intervenciones de los pacientes in extremis son futiles, y aquí lo vemos en los pacientes. Uno puede tener una herida, aunque yo sé que están hablando de paciente médico, uno puede tener un paciente con una herida cardíaca, por ejemplo, tal vez no sea el mejor ejemplo, y está in extremis, y la probabilidad de que sobreviva con una intervención temprana es, pues, según algunos textos, del 15%, pero aquí en SAMBI hemos demostrado que ese porcentaje está invertido, porque aquí los que llegan tempranamente, así llegan en extremis, les va muy bien cuando se hacen las cosas de forma temprana. Entonces, me parece que esas dos cosas hay que tenerlas muy separadamente para el análisis. Y si yo quiero definir en qué pacientes voy a hacer cosas útiles, para que tenemos que encontrar un porcentaje, por lo menos un porcentaje más altico, en el que definitivamente, independientemente de lo que yo haga, el paciente va a fallecer. ¿Cierto? Es claro que hay un montón que ni siquiera están en extremis y la probabilidad de que fallezcan es del 200% si lo opero, aún sin estar en extremis. Pero si lo meto a una cirugía, probablemente va a fallecer, y estos días pues tuvimos ahí un casito similar con una paciente de 99 años. Bueno. Y en ella finalmente, pues afortunadamente la familia ahí nos ayudó a tomar la decisión porque definimos que no, pero una paciente quirúrgica. Entonces, para tener un riesgo elevadísimo de mortalidad tampoco se necesita estar en extremis. Parece a mí que tenemos que encontrar el porcentaje en el cual, independientemente de lo que yo le haga al paciente, va a fallecer para poderlo considerar fútil. Porque mientras tenga alguna posibilidad de que le vaya distinto, siempre va a estar la discusión de si hacerlo o no hacerlo. Es un tema muy interesante y aquí vienen a probablemente a chocar dos formas de ver las cosas. Y es una mirada médica que tenemos desde el positivismo de generalizar todo y querer entonces meter todo en calculadoras y que una calculadora me dé la posibilidad de que le vaya bien o mal a un paciente, cuando la probabilidad para el paciente es del paciente y frente a sus expectativas. Entonces, es mucho la visión desde el otro punto de vista hermenéutico de la particularidad del paciente. No se puede hacer ni lo uno ni lo otro independiente, ¿sí? En medicina siempre nos tenemos que guiar desde la generalidad, o no siempre, muchas veces, porque es muchísimo más fácil querer tener los factores controlados para poder dar una predicción de lo que puede pasar. Pero cuando estamos en el ejercicio médico, nos vemos abocados a la interpretación de nuestro paciente en particular. Y ahí es donde uno tiene que mirar las cosas, ¿sí? Entonces, todos vamos a tener ejemplos de cuándo es fútil y cuándo no es fútil. Muchas veces en contravía y en disonancia de las calculadoras. Entonces, digamos que el tema es importante para uno saber que existe, saber que no todos los pacientes, o sea, las enfermedades son quirúrgicas, los pacientes no, ¿sí? Hay enfermedades que definen que un paciente se tenga que operar, pero cuando uno pone la enfermedad en el contexto del paciente, pues que ya la conducta no sea la cirugía. Un paciente en León 13 con una gastrostomía, que nadie lo quería operar porque, pobrecito, no deglute y el paciente está postrado en cama, y entonces llevarlo a la anestesia general. Lleva 40 años en cama. La familia es funcional con él hace 40 años en una cama, hace 20 dándole
nutrición por gastrostomía. Entonces, si usted lo mete a cualquier calculadora, le va a dar que el paciente no es quirúrgico, pero la familia, frente a las dificultades con la endoscopia, con todo, compartía la posibilidad quirúrgica. El paciente se operó, se le hicieron una gastrectomía y se fue por la casa. ¿Sí? Entonces, esto nos da una guía, pero nunca podrá ser una camisa de fuerza que diga qué pacientes se tienen que operar y qué pacientes no se tienen que operar. Hay que tener muy en cuenta también en nuestro contexto el papel de la familia. En otros contextos es la relación médico-paciente. Nosotros tenemos una relación médico-paciente-familia. Esto es muy del contexto latinoamericano, donde los pacientes están acompañados. En otros contextos los pacientes son solos, nadie responde por ellos o ellos responden independiente de lo que diga la familia. Se han dado cuenta que, no, toca esperar a ver que se pongan de acuerdo. Entonces, eso también es muy importante. ¿Qué es uno tratar de explicarle a los pacientes por qué operarlos o por qué no operarlos? Porque, de acuerdo, pacientes que uno se da cuenta que ya su reserva funcional es nula para resistir un procedimiento. Uno debe ser honesto y hablar eso con la familia, hablar qué se espera de un procedimiento y muchas veces, no todas, la familia entiende, ¿cierto? Y se le brinda el acompañamiento y la posibilidad de una muerte digna. Entonces, yo creo que tiene mucho de ancho y de angosto el tema, es interesante. Es un tema muy interesante, pero con muchas aristas, ¿cierto? Y desafortunadamente aquí para tomar una decisión de futilidad o no, hay que evaluar todas las aristas. Y el doctor Mario Botero, sentado aquí, nos decía muy sabiamente qué dice el paciente, qué dice la familia y qué dice usted. Porque aquí nosotros no estamos aquí de salvadores pensando que con la cirugía los vamos a rescatar y vamos a devolver años de vida que seguramente ya cumplió su expectativa de vida o su promedio de vida. No vamos a devolver Karnofsky, no vamos a mejorar los desenlaces de funcionalidad. Es más, cuando se recuperen van a terminar con niveles de funcionalidad menores a los que con los que ingresaron, mientras se recuperan y mientras se rehabilitan. Entonces todo eso hay que pensarlo. Ahora, la futilidad debe mirarse en dos grupos de contexto del paciente. Aquel paciente que, siendo obeso, EPOC, sobreinfectado, intubado por la infección, que tiene toda la Harrison encima, con diabetes, que está intubado allá en la UCI médica, le picó una apendicitis y así tenga 80 y pico de años. Usted no sabe cómo le va a ir con el tratamiento de su EPOC y de su diabetes, porque son manejos médicos a medianos plazos y esa paciente puede salir adelante con todas sus comorbilidades que no le van a curar ninguna, pero va a vivir con ellas controladas. Es imposible negarle un procedimiento quirúrgico por más riesgo que tenga de ser llevado a cirugía. Y otro es el paciente al que nos enfrentamos como cirujanos, como el caso de aquella señora del linfoma gástrico perforado contenido, que en algún momento hace una isquemia mesentérica y se muere. Entonces, cuando se programan, dicen, esa paciente con o sin cirugía se va a morir. Entonces, ¿para qué la operamos? Entonces, son dos pacientes totalmente diferentes. Los que no pertenecen a nuestro manejo en un 80-90%, porque pertenecen a otras especialidades que hay siempre en medicina interna, y aquellas pacientes donde su patología quirúrgica tiene la evolución natural y no importa qué le hagamos, va a fallecer de eso. Y ante cualquier nuevo golpe, como en este caso que fue una isquemia mesentérica, pues ya no vale la pena. Entonces, desde el punto de vista paciente hay que saberlos clasificar muy bien a cuál pertenece cada cual
para evitar una cirugía que sabemos que no va a cambiar ni el pronóstico a largo plazo ni el desenlace de muerte en las primeras 48 horas. Y son dos grupos de pacientes muy diferentes. En la León, ¿alguien va a hacer algún comentario? Bueno, pues yo acá primero los quiero felicitar, es un tema espinoso, es un tema que uno cree que leyendo la evidencia de pronto puede tener un poquito más de respuestas, pero no queda antes con más dudas. Digamos, con respecto a lo que decía el doctor Pacho Pérez, una de las cosas que decían algunos de los artículos era precisamente eso, esos pacientes médicos con una cantidad de comorbilidades descompensadas y que se presentan de manera aguda con una patología quirúrgica. De hecho, eran aquellos pacientes que más mal los ponían en esas calculadoras y a los que probablemente menos íbamos a beneficiar con un procedimiento quirúrgico. Yo creo que el mismo hecho de nuestra formación y de lo que somos es muy difícil llegar a tomar una decisión de no lo voy a operar. Habrá algunos casos donde uno dice, pues es que definitivamente no, pero entonces yo me hacía la pregunta, muchas veces en mi ejercicio como residente, en mi ejercicio como cirujana general, llevamos por ejemplo a cirugía a pacientes con isquemias mesentéricas que sabíamos que era una isquemia mesentérica y que no iba a hacérsele nada con esa cirugía, pero muchas veces era sobre todo por la familia y por poderle dar un diagnóstico, digamos que una tranquilidad de que no había nada más que hacer y así lo lleváramos a cirugía. Entonces, no sé, creo que eso antes más dudas nos deja. Es muy difícil tomar decisiones, creo que la calculadora es una herramienta que nos puede servir, pero como bien lo mencionaba el doctor Jimmy, operamos una enfermedad, pero esa enfermedad está en un paciente y tenemos que analizar un contexto de la institución en la que estamos, entonces los recursos económicos son también importantes, la familia y todo alrededor del paciente, que fue lo que ustedes mencionaron muy bien en el club de revistas. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Dale al doctor. No, en uno de los artículos que mencionó Alejandro, pues en el que mencionó él, yo noté que la mortalidad inicial a las 48 horas era no tan alta, como un 5%. Y usualmente estaba asociada a enfermedades que son de alta mortalidad, o sea, no necesariamente tener ese paciente de alto riesgo le iba a cambiar el pronóstico. Posiblemente un paciente con un riesgo inferior, con una isquemia global, le iba a ir igual de mal. Lo que sí vi es que la mortalidad se incrementó a los 30 días, pero creo que eso va muy de la mano de los recursos y de las comorbilidades del paciente. ¿Ves? También queda como mucho, como en entredicho, no decir, pero si a los 30 días se va a morir, pues ¿para qué lo operamos? No, yo creo que ahí hay mucho trecho y mucho manejo. Depende de para qué UCI vaya, depende de qué comorbilidades tenga, qué también le pone ese procedimiento y qué tenga posterior a eso. Entonces yo creo que si bien las escalas son muy útiles, el individualizar el paciente siempre va a ser como el gol estándar en todo esto. O sea, lo hemos visto y lo seguiremos viendo, pacientes por los que uno no da un peso y salen adelante. Y aquellos que tienen todo para ganar y mueren al siguiente día. Ahí está, por ejemplo, Willis. Y todos los pacientes de fístulas que son como el ejemplo de eso. Pero sí me llamó mucho la atención ese rango de mortalidad. Y tener un valor arbitrario del 75%, no sé si nos deja de lado un montón de pacientes que con un 50% podrían tener más mortalidad. Y también me llamaba mucho la atención de lo de in extremis, o sea, venir a decir in extremis, obviamente un paciente séptico va a estar en extremis, pero si le haces un buen control del foco en el tiempo adecuado, le va a ir muy bien. Entonces, son como dudas que le surgen a uno. Y tampoco, para bien o para mal, estamos en una especialidad donde el último eslabón que puede salvar un paciente es la cirugía. Eso no se nos puede olvidar. Sabiendo que la señora de 80 años tiene todas las enfermedades encima y viene con una isquemia mesentérica y la corroboramos y déjala. Déjala, ¿cómo sabes que dejarla si no la has abierto para saber si eso está limitadito y de pronto puede salir adelante con una resección de 1 metro, 2 metros, lo que se vaya? ¿No? Entonces ya empieza uno a jugar como con un medio más
me facilita a mí generalizar a todo el resto con una calculadora. Entonces no hay que darle tanto poder, aunque es una herramienta más, no darle tanto poder, porque esa señora, la calculadora va a empezar a echar luces rojas, explota la calculadora. ¿Cierto? Entonces no... Sí. Lo vemos desafortunadamente en un hospital como estos, que llegan los pacientes remitidos de otro lado. No se operó porque es que no había opción. O sea, vemos que algo que había que hacerse, que probablemente de manera oportuna en un paciente muy comprometido, muy borderline, no se hizo a tiempo, fue perder el paciente. Lo vemos aquí en las reuniones de complicaciones con los pacientes ancianos, cuando no se toman decisiones oportunas frente al abdomen agudo. Entonces, siempre, o sea, tiene su utilidad, los estudios obviamente lo demuestran, pero hay que poner eso en el contexto de los pacientes y en la responsabilidad, como lo estaba planteando Pacho, la responsabilidad que nos asiste como cirujanos en la toma de decisiones. ¿Algún otro comentario? Gracias, profe. Muchas gracias a todos. Damos por terminado la reunión. Gracias.